Bienvenidos a la jornada de presentación del borrador del Plan Hidrológico 2015-2021. Vamos a hablar de los caudales ecológicos. En primer lugar, los caudales ecológicos no se ponen o no existen por sí mismos, sino que es una imposición legal en el artículo 59.7 del texto refundido de la Ley de Aguas. Lo considera una restricción previa a los sistemas de explotación y también es un objetivo ambiental a satisfacer en coordinación con la gestión del agua. ¿Para qué sirven tener caudales ecológicos? Bueno, pues se consideran vitales para el mantenimiento de la funcionalidad y la estructura de los ecosistemas, sobre todo los acuáticos y los terrestres asociados, y también contribuyen a alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico de las masas de agua. Cuando hablamos de caudales ecológicos, hay mucha gente que prefiere denominarlo régimen ambiental de caudales, porque son varios componentes, no solo los caudales mínimos. Tenemos también caudales máximos, tenemos caudales generadores y tasas de cambio, aunque los mínimos son los más conocidos y los que, incluso, los más conocidos, los que más se aplican y los que más conocemos cómo se calculan. Bueno, una breve. Métodos de cálculo de los caudales mínimos. Tenemos métodos hidrológicos basados en percentiles, también en caudales que te hacen medias móviles para ver qué umbral mínimo es el aconsejable para la vida piscícola, sobre todo. Y luego métodos de modelación del hábitat, que eso sí que evalúan las preferencias de hábitats que tienen sobre todo los peces, que es lo más conocido ahora mismo, y cómo mejora su hábitat o empeora según el caudal circulante en el río. Los caudales máximos, digamos que serían calculados también de dos formas, hidrológico y hidrobiológico. Primero, la instrucción de planificación hidrológica te marca unos percentiles máximos, que son un percentil 90, que es el caudal, digamos, que circula el 90% de los días cada mes, que es lo que te recomienda que no debería ser superado por la explotación normal de los embalses. Y luego se comprueba, se modela, digamos, en un modelo de simulación de hábitat, a ver si existe refugio para las especies piscícolas y hay conectividad. En este gráfico se ve, bueno, es un gráfico de conectividad para ver si con un caudal de 6 metros cúbicos por segundo en un tramo aguas abajo de un embalse ahí existe arrastre o los peces pueden vivir. Bien. Los generadores y tasas de cambio serían para evitar el efecto de retención que hace el embalse de caudal líquido. Es decir, los embalses, como bien sabéis, una de las funciones que tienen es laminar las avenidas, que bueno, para eso muchos se han construido. Pero bueno, se ha demostrado que es muy bueno que el río de vez en cuando tenga una avenida aguas abajo del embalse. Entonces, los generadores lo que hacen es evaluar una avenida tipo pequeñita que se debe dejar pasar, una avenida natural, aguas abajo del embalse, porque produce un efecto, sobre todo, limpieza y moviliza sólidos en suspensión, partículas finas, limpia fresaderos de los salmónidos, también se ha demostrado. Como, por ejemplo, una experiencia que hicimos en la presa de la Requejada en Palencia el año pasado, que hicimos una suelta de un caudal generador, un tipo, y bueno, este es el hidrograma de la avenida con estabilizaciones intermedias porque se intentó aforar. Y aquí lo que vimos, bueno, no hubo ningún problema, se llamó Protección Civil por si acaso fue algo totalmente controlado. Lo comandó Dirección Técnica y vimos que al incrementar el caudal al principio hubo mucha movilización de sólidos en suspensión, por eso estas fotos sale el agua
muy turbia, hubo arrastre de sedimentos. Luego, cuando se llegó al caudal máximo, es cuando más se movieron las piedras, que habían puesto testigos en aguas abajo, y luego el final de la avenida, pues digamos que volvió el río al caudal base que tenía y limpió otra vez, ¿no? Tuvo mucho cuidado con las tasas de cambio, que es el otro componente del caudal, que es un poco la velocidad a la cual tú aumentas o disminuyes el caudal. Se ha demostrado también que eso produce un efecto de arrastre y de aislamiento de las especies. Y bueno, aquí lo hicimos, digamos, con una curva teórica y los resultados fueron buenos. Se pudo hacer la operación normal con los órganos de desagüe y la verdad que fue bastante bien. Este es el gráfico de los sólidos en suspensión, el incremento que se produjo sobre todo al principio al aumentar el caudal. Estos son unos testigos que se pusieron en el río para evaluar el transporte en rectación. Se pusieron piedras de diversos tamaños para ver si se movían con esa avenida y cuánto se movían. Entonces, bueno, unas conclusiones que sacamos fueron que no fue una avenida tampoco muy grande para el río, que las partículas de mayor tamaño movilizadas no superaron los 64 milímetros. Las gravas, el tamaño de gravas se movieron muy poca longitud y con caudales del orden de 84-85 metros cúbicos por segundo, que fue lo máximo que se soltó, y que en general el movimiento que hubo fue de arenas, gravillas y limos. Eso sí que se produjo una movilización importante. Bien. Como bien ha comentado Ángel, estamos inmersos en un proceso de concertación, de la cual la primera fase se realizó el primer semestre del año pasado. La segunda fase la vamos a realizar a partir de abril. El objetivo de una concertación de caudales ecológicos, según la IPH, la Instrucción de Planificación Hidrológica, es valorar la integridad ecológica y ambiental de esos valores, analizar la viabilidad técnica, económica y social de lo que proponemos y también proponer un plan de implantación y una gestión adaptativa de esos caudales. La experiencia la forma en la que hemos hecho la concertación o estamos haciendo la concertación en el Duero, primero se hicieron reuniones previas bilaterales con distintos agentes, hidroeléctricos, regantes, grupos ecologistas, para ver un poco sus inquietudes y su forma de lo que pensaban de los caudales que estaban ya puestos en el plan. Y luego 2 fases de concertación, como hemos hecho ya la primera, que como la cuenca es muy grande y tiene 13 sistemas de explotación, lo agrupamos en 3 zonas, la sur, la noroeste y la nordeste, agrupamos sistemas de explotación. Y se hizo una reunión, aportando primero una información previa con propuestas por parte de Confederación, en la cual ya se habían revisado distintas aportaciones que hizo la Junta, sobre todo en zonas de interés piscícola, que el comentario general era que los caudales eran bajos. También en algún lugar vimos que los caudales que habíamos puesto podían ser un poco altos para lo que digamos, las necesidades o las presiones que tenían esas masas de agua, zonas más, digamos, donde había importantes regadíos, sobre todo en el Bajo Duero. Y bueno, la propuesta que se hizo, se trataron 83 masas con caudales mínimos y en 72 de ellas se propuso subir el caudal, en las otras se propuso bajar. 20 masas con caudales generadores que corresponden a los embalses principales de la cuenca. El sistema que se eligió para concertación era mediación por una persona externa que no tuviera ningún interés en la cuenca. Y he echado unos números para que veáis un poco la magnitud de esto y digamos que somos unas 50 personas implicadas y hasta ahora hemos tenido unas 40 horas de reuniones, cifra que seguramente se doble en esta segunda fase. Bueno, aparte luego hay muchas horas de trabajo técnico detrás que no sé calcular. Bueno, estas son unas capturas de la concertación. Aquí he metido, esta es la portada del documento técnico de la reunión de concertación sur, donde se dio toda la documentación técnica con caudales, con propuestas, con, digamos, información de estudios hidrobiológicos, hidrológicos,
que se mandaba con antelación a las reuniones. Aquí está la dinámica de las reuniones. Aquí tenemos la distribución por zonas de la concertación, la zona sur, la nordeste y la noroeste. Esto es un ejemplo de una masa de agua del Tormes, donde la propuesta inicial era el azul y la propuesta que hizo Confederación, a ser una masa en Red Natura 2000 y con muy poco uso, era subir el caudal, sobre todo intentar que es una masa no regulada, que reflejara el caudal mínimo mejor el caudal natural de la masa. Y esto es la carátula del acta de concertación, donde vienen todos los participantes y sus organismos y de dónde provienen. Y bueno, para terminar, sería, como estamos hablando de la propuesta del plan hidrológico, pues deciros dónde podéis encontrar información sobre caudales ecológicos en el documento del plan, ¿no? En primer lugar, la memoria que todos tenéis. Hay de las páginas 113 a 119 tenéis información sobre los caudales ecológicos, como una restricción al uso, un capítulo que creo que se llama restricciones al uso o algo así. Dentro de ellos está el caudal ecológico. El anejo número 4 es monográfico de caudales. No lo voy a tratar aquí porque es demasiado extenso para esta reunión. La normativa tiene 2 artículos, uno que habla de los distintos regímenes de caudales ecológicos y otro que habla de cómo se hace el cumplimiento en caudales mínimos. He hecho varias capturas de los capítulos, lo tenéis en la web. Y luego, en los apéndices de la normativa, vienen unas tablas donde vienen los valores de los caudales ecológicos que se va a hacer un seguimiento en el plan, ¿no? Tenemos 3 tipologías, que serían el régimen de caudales ecológicos en desembalse, de los caudales ecológicos en puntos de control, que generalmente son estaciones de aforo, y que pretendemos en esta segunda fase de concertación aumentar el número de puntos de control. Por lo tanto, va a haber una propuesta que se llevará a concertación con nuevos puntos de control de caudales mínimos. El régimen de caudales mínimos en el resto de masas de agua, que no son puntos de control. Y los caudales ecológicos en crecida o generadores, como os he comentado antes en el caso de la requejada, que tiene varios parámetros, como son la magnitud del caudal, que sería el caudal máximo, el periodo de retorno, en el que de forma natural se deberían producir esos caudales, las tasas de cambio tanto en ascenso como en descenso. Generalmente en un régimen natural la tasa de descenso es distinta a la de ascenso, son hidrogramas asimétricos. La duración del hidrograma en horas. La estacionalidad, es decir, tiene sentido un régimen de crecidas en un periodo húmedo del año, no en un periodo seco. De forma natural, generalmente se producen con un deshielo, con una precipitación fuerte, no en verano. Y luego el volumen del hidrograma, pues para que veáis que los hidrogramas tipo que hemos diseñado o calculado no suponen a priori una merma importante en el uso del embalse. Estamos hablando de 1,41 hectómetros en Barrio de Luna, de que no llega a 1 en el Porma. Bueno, entendemos que son volúmenes que no van a incidir en el uso. Y bueno, y poco más. Ya es un pequeño resumen de lo que hemos comentado. Que hemos hablado del porqué de los caudales ecológicos, es decir, como una imposición legal primero y como una restricción al uso, lo cual es muy importante. Y segundo, porque creemos que son necesarios. La segunda idea es que, a pesar de que los caudales mínimos parece que son lo único importante de los caudales ecológicos, no son los únicos. Hay más componentes que según el lugar podrían ser más importantes incluso que los caudales mínimos.
las crecidas, los caudales grandes, naturales. Cada vez hay más bibliografía, cada vez más estudios que resaltan la importancia de estos caudales para los ríos, es decir, para mantener la vida de los ríos, porque mantienen, digamos, la conectividad también lateral de los zonas de inundación. La relación río-acuífero muchas veces se ve favorecida por esos caudales máximos que hacen recargar los acuíferos laterales. Tema de limpieza de prezaderos también. Tema también de dominio bueno, ya que ha comentado Ramón antes lo de el plan de gestión de inundaciones, también muy importante para recordar a la gente lo que es el río, ¿no? Tener caudales de crecida aguas abajo de las presas puede ayudar a las poblaciones aguas abajo a percatarse de que el río no es lo que ellos conocen, sino porque no le hemos dejado, digamos, eso. Bueno, perdón, un momentito. Vamos a ver. Bueno, perdón. Eso, la importancia de las crecidas. Bueno, hemos hablado de la concertación en el Duero, que es una cosa que está abierta. Muchos de los que aquí estáis sé que habéis participado y estáis participando en la concertación y seguiremos con ello a partir de abril, como hemos comentado. Creemos que es necesaria y es bueno que la gente poner en común la información técnica, que no es fácil llegar a un acuerdo porque hay también muchas incertidumbres en el cálculo, también en la implantación. Es un tema bastante complejo. Y luego hemos visto los documentos del plan sobre los caudales ecológicos, para saber que sepáis dónde encontrar la información y si alguien tiene alguna alegación, alguna consulta, pues en cualquier momento estaríamos dispuestos a ayudaros. Y poco más. Gracias por su atención y espero que no os haya aburrido mucho. Muchas gracias. Pues pasamos entonces a un turno de preguntas. Si hay alguna cuestión relacionada con este aspecto, que es, como ya ha comentado Javier, es un aspecto complejo. La determinación de los caudales ecológicos pues tiene su miga, ¿no? Muy bien, adelante. Una pregunta realmente un poco que, como tú has explicado ahora, también se relaciona con el tema anterior, el tema de inundaciones, está muy relacionado con esto. De hecho, todo está relacionado. Ahí veo, por suerte, que hay un claro enfoque más a nivel ecológico que el tema tal como se enfocaba anteriormente, que era más ingenieril, ¿no? Entonces, ¿eso cómo está afectando a nivel de los técnicos de preparación, a nivel de ecólogos, ambientalistas que están trabajando en los nuevos proyectos de desarrollo de los nuevos planes? O sea, antes era una visión ingenieril, solamente se tenía en cuenta la primera ley de la termodinámica. Ahora es un problema mucho más sistémico, mucho más global, con palabras como ecología, medio ambiente, regulaciones, ecosistemas y demás. Eso se manifiesta en que ha aumentado el número de técnicos relacionados con lo ecológico sustancialmente. Esa era un poco la cuestión que están trabajando en el proyecto en este proyecto del plan hidrológico. Bueno, aquí nosotros entendemos que este tema de los caudales ecológicos es multidisciplinar, nunca mejor dicho. Es decir, en el Duero en particular sí que creo que hemos hecho bastante esfuerzo en este tema de caudales ecológicos. Y en la concertación de caudales, ya que he comentado antes que hay más gente desde el punto de, ecologistas, hay gente de las universidades, hay regantes, hay hidroeléctricos, por lo tanto, el enfoque, digamos, es múltiple, en todos los sentidos. Es decir, entonces, no sé muy bien. Sí, a ver, te sintetizo la pregunta. O sea, si antes había un 5% de personal relacionado con medio ambiente, pues un técnico en medio ambiente o un ecólogo, que no ecologista, sino un ecólogo, o un ingeniero de montes, ¿qué porcentaje hay en los nuevos planes hidrológicos? Pues eso aumentaba en un 20, en un 30%, porque está claro que hay un interés y hay un análisis desde una óptica distinta. Pero si no se traduce paralelamente
en un número de técnicos que lo analizan Ya, con ya. esa nueva óptica, no se va a manifestar en unos resultados Sí, Fernando, que son necesarios. te contesto yo. O sea, que todo este trabajo que se muestra aquí y que se ha mostrado en el plan vigente y en el actual, viene desarrollándose desde el año 2005 prácticamente. Ha participado mucha gente que hay aquí ha participado, ingenieros, medioambientalistas, ecólogos, etcétera. O sea, ha dicho Javier, es un trabajo multidisciplinar, es un trabajo transversal, participa mucha gente porque todo el mundo puede aportar cosas. Si quieres saber cuál es la plantilla de la Confederación en términos de lo que estás diciendo, pues no sabría decirte, pero hay profesionales de todo tipo. Hay profesionales del mundo del medio ambiente, hay profesionales de la ingeniería, hay profesionales de las ciencias puras, podríamos decir. Bueno, sí, de todo, ¿no? O sea, que en ese sentido esto no se puede traducir, esperamos que no se puede traducir en unas plantillas adecuadas en las administraciones o en determinados organismos, sino hay una normativa que está hecha por profesionales de cualquier tipo y que es la que tenemos que cumplir. Y en la elaboración, esos ingenieros de los que se hablaba, ingenieros de montes, pues han participado. El que ha dirigido el trabajo de establecimiento de los caudales ecológicos para la Dirección General ha sido un ingeniero de montes, o sea que no es una cuestión de reductos, ¿no? Me parece, vamos. ¿Alguna cuestión más? Que pienso que los Preséntate, Moisés, que yo te conozco, pero los demás no. Soy Moisés Fernández, soy regante, claro. No estoy de acuerdo con los caudales ecológicos que se han establecido, por lo menos para algunos sistemas que son deficitarios. Creo que los caudales ecológicos no tienen que ser objetivos. No tiene que ser porque haya un ecologista en la administración aumentar los caudales ecológicos y porque haya un ingeniero, como dice este señor, disminuya los caudales ecológicos. Los caudales ecológicos deben de ser objetivos y mirar por bien del río, pero mirar también por otros intereses. Y no estamos de acuerdo en muchos temas de caudales ecológicos, y ya lo hemos planteado, porque se nos han aumentado mucho y, sobre todo, en cuencas deficitarias no se debería hacer. Gracias. Bueno, como he comentado antes, hay un proceso de concertación que precisamente se abordan esos temas que acaba de comentar usted. Es decir, se ponen distintas posturas y bueno, se trata de llegar a un punto intermedio que sea compatibilizar la gestión con el buen estado o con lo que entendemos que tiene que ir bien el río. Pero vamos, eso es un tema de todos los días y complejo. ¿Alguna cuestión más? Por supuesto, Por supuesto que todos estos aspectos que salen aquí, sobre todo cuando se analicen los documentos, pues en fin, se van a ver cosas a lo mejor que aquí en esta exposición no quedan suficientemente matizados. Bueno, pues la ocasión es que las propias alegaciones al plan, las propias reuniones de participación activa y sobre todo las reuniones de concertación que tendrán lugar a partir de abril, pues sirvan para matizar estas cuestiones con una idea clara, y es que esto es una obligación normativa. Los caudales ecológicos es una obligación normativa que hemos puesto en España, no existe en la Directiva Marco del Agua, que busca otra cosa, nosotros lo hemos puesto en España y tenemos que cumplirlo. Por tanto, todo ese análisis de efecto de los caudales ecológicos sobre los usos existentes se tiene en cuenta. Y, lógicamente, aquellas personas o aquellos usuarios que, como consecuencia del régimen de caudales ecológicos, se sientan agraviados o sientan que sus usos han sido, digamos, expropiados de alguna manera, pues tienen su procedimiento ordinario para la reclamación, ¿no? O sea, que al final es un poco en lo que terminamos cuando no hay acuerdo, ¿no?